1.200 cuerpos apilados como leña esperaban ser quemados cuando las puertas se abrieron, pero el hedor ya había atravesado toda la ciudad desde hacía años y nadie nunca preguntó de dónde venía. Los ciudadanos más ricos de Weimar juraban que no sabían nada, que nunca vieron nada, que era imposible creer lo que los americanos estaban diciendo sobre el lugar a solo 8 kilómetros de sus casas. La respuesta a la negación colectiva no vendría de un tribunal, sino de un general furioso que decidiría arrastrar a cada hombre, cada mujer, cada comerciante, cada profesor, cada pianista y cada mentiroso de esa ciudad directo al infierno que ellos fingieron no ver. Buchenwald, Alemania, 16 de abril de 1945. El general George Smith Patton Jr. acababa de descubrir que la guerra no terminaba cuando los disparos paraban. Seguía en la memoria, en la culpa, en el silencio cómplice de una ciudad entera que había elegido no mirar por la ventana. Y ahora Patton los iba a obligar a mirar, no con palabras, no con acusaciones, sino arrastrándolos físicamente a las cámaras donde seres humanos habían sido convertidos en humo mientras ellos tomaban café con pastel de cereza a 8 kilómetros de distancia. Antes de seguir con esta historia, aprovecha y suscríbete al canal. Deja tu like para que lleguemos a la meta de 1000 likes en este video. También comenta desde qué lugar estás viendo esto y si tú o alguien de tu familia ha servido en las Fuerzas Armadas. Ahora sí, vamos directo a lo que importa. El humo aún salía de los crematorios cuando la 6ª División Blindada del Tercer Ejército de Patton rompió las puertas de Buchenwald 4 días antes, en la mañana helada del 11 de abril de 1945. Lo que los soldados americanos encontraron no estaba en ningún manual de combate que hubieran estudiado en Fort Benning, en ningún entrenamiento básico gritado por sargentos veteranos, en ninguna instrucción que recibieron antes de cruzar el Atlántico en barcos Liberty abarrotados, mareados, pensando que iban a pelear una guerra convencional contra otro ejército de hombres con uniformes y rifles. 21.000 prisioneros aún vivos, si es que a eso se le podía llamar vida en el sentido que cualquier ser humano normal entendía la palabra. Esqueletos andantes que pesaban 35 kilos cuando hombres adultos deberían pesar 70, 80. Ojos hundidos demasiado para reflejar luz natural, enterrados en órbitas que parecían agujeros negros en calaveras. Piel estirada y translúcida sobre huesos que se movían como engranajes rotos debajo del tejido humano que ya no parecía humano para nada. Hombres que ya no podían mantenerse en pie porque sus piernas se habían convertido en palitos, que se quebraban bajo el peso mínimo de su propio cuerpo reducido a casi nada. Hombres que ya no podían hablar porque sus cuerdas vocales habían sido dañadas permanentemente por meses, años de gritos que nadie contestó, que resonaban desesperados entre paredes de concreto frío y morían en el aire sin testigos que les importara. Hombres que ya no parecían hombres, porque habían sido despojados sistemáticamente de todo lo que hace humano a alguien: dignidad, nombre propio, identidad individual, pasado que importara, futuro que valiera la pena imaginar, esperanza de cualquier tipo, reducidos a números tatuados en antebrazos demasiado delgados, a estadísticas frías en hojas de cálculo organizadas, a problemas logísticos abstractos en memorandos burocráticos mecanografiados. El teniente coronel Edward Seiler, comandante del 3er Batallón del 15º Regimiento de Infantería de la 6ª División Blindada, hombre de 32 años de Virginia que se había graduado en West Point con honores pensando que sabía exactamente qué era la guerra, fue el primer oficial americano en entrar propiamente al campo. Vomitó 3 veces con violencia antes de poder dar la primera orden coherente a sus hombres, doblándose a la mitad junto a un barracón de madera mientras soldados veteranos miraban sin saber qué hacer con eso.
Sus manos temblaban tanto que no podía sostener el radio SCR-300 pesado para dar el reporte inicial urgente al comando del batallón que esperaba noticias. Tuvo que pasar el equipo de 30 libras a un sargento de Cleveland, Ohio, que tampoco pudo hablar por casi un minuto entero porque su garganta se había cerrado por completo y las palabras simplemente no salían de su boca seca. Veteranos endurecidos que habían visto Omaha Beach en el día el 6 de junio de 1944, que literalmente habían pisado intestinos de amigos muertos en la arena roja de sangre, que habían sobrevivido al asedio congelado de Bastogne durante la batalla de las Ardenas en el invierno más brutal en 50 años, que habían visto compañeros enteros desaparecer en explosiones directas de artillería pesada alemana que convertían hombres instantáneamente en niebla roja, que habían disparado a panos y antos. Adolescentes alemanes de 15 años obligados a pelear en la Volkssturm y visto su sangre joven manchar la nieve blanca, se quedaron completamente paralizados sin saber qué hacer. Un sargento de Illinois llamado Mike Donoghue, veterano condecorado de 2 campañas completas, que tenía una Purple Heart por herida grave en combate y una Silver Star por valentía excepcional bajo fuego enemigo directo, empezó a llorar abiertamente y no pudo parar por 2 horas completas. Se sentó directo en el suelo de tierra apisonada sucia, con el rifle M1 Garand a un lado, y lloró exactamente como un niño pequeño perdido y asustado, mientras prisioneros esqueléticos se arrastraban a su alrededor en cámara muy lenta, algunos intentando tocar con dedos huesudos los uniformes verdes americanos solo para asegurarse de que la liberación era real, que no era otra alucinación cruel causada por hambre extrema prolongada. Otro soldado joven, un chico de 23 años de Kansas, llamado Billy Patterson, que había mentido descaradamente sobre su edad para enlistarse a los 17 porque quería desesperadamente ser héroe como su papá, que había peleado valientemente en la Primera Guerra Mundial. Simplemente se sentó mecánicamente en el suelo y se quedó mirando fijamente al vacío absoluto, sin parpadear una vez, sin decir una palabra, sin reaccionar cuando otros soldados preocupados le tocaban el hombro, repetidamente, como si su cerebro joven se hubiera apagado por completo para protegerse de lo que sus ojos lo obligaban cruelmente a procesar, porque no había absolutamente ningún entrenamiento para eso. Ningún sargento instructor les había gritado furioso en el campo de entrenamiento básico sobre cómo reaccionar exactamente a pilas organizadas de zapatos de niños pequeños, ordenados meticulosamente por tamaño, zapatos diminutos que les habrían quedado perfectos a sus hermanitos inocentes esperando en casa. No había protocolo militar oficial escrito en manuales del ejército para lidiar con montones absurdos de dientes de oro arrancados brutalmente de bocas que dejaron de gritar después de mucho tiempo gritando, pesados cuidadosamente y catalogados burocráticamente en frascos grandes de vidrio como si fueran simple inventario de almacén, mercancía común con valor monetario calculable. Los americanos habían sido preparados meticulosamente para pelear de igual a igual contra soldados enemigos, no para descubrir horrorizados que el enemigo nazi había construido fábricas enormes de exterminio industrial humano a pocos kilómetros de pueblitos alemanes pintorescos que parecían sacados literalmente de postales turísticas coloridas, lugares absurdamente bonitos donde la gente aún plantaba geranios rojos en las ventanas adornadas e iba fielmente a la iglesia luterana los domingos a cantar himnos tradicionales sobre amor divino y compasión cristiana. Weimar era demasiado bonita, demasiado limpia, demasiado organizada, demasiado civilizada para estar geográficamente al lado de eso.
Calles pavimentadas, limpias, barridas religiosamente todas las mañanas temprano por empleados municipales uniformados y eficientes, casas burguesas con jardines inmensos bien cuidados, donde rosas alemanas aún florecían abundantes en la primavera tardía de 1945, a pesar de 6 años largos de guerra total devastadora. Tiendas elegantes con vitrinas perfectamente arregladas, vendiendo cristales caros de Bohemia y porcelanas finas de Meissen, como si toda Europa no estuviera literalmente en llamas. Alrededor, cafés acogedores donde la gente aún tomaba café de verdad, hecho con granos colombianos importados, mientras el resto del continente europeo se moría lentamente de hambre generalizada, mientras Varsovia polaca era cenizas y escombros irreconocibles, mientras Londres británica tenía cráteres enormes de bombas V2 convertidos en lagos artificiales, mientras Róterdam holandesa había sido borrada completamente del mapa en un solo día de bombardeo. La ciudad histórica de Johann Wolfgang von Goethe, la ciudad símbolo de la alta cultura alemana refinada, la ciudad específica donde Goethe, el gran poeta, había vivido décadas y escrito su obra maestra Fausto sobre un hombre que vende su alma al diablo, donde Friedrich Schiller, el dramaturgo, había escrito obras profundas sobre libertad humana y dignidad individual y la importancia trascendente del arte verdadero, donde Franz Liszt, el compositor húngaro, había creado música clásica que hacía llorar a audiencias enteras de pura belleza emocional, donde intelectuales germánicos se reunían regularmente en salones iluminados para discutir apasionadamente filosofía kantiana y arte romántico y el significado profundo de la existencia humana. 8 kilómetros exactos. Esa era la distancia geográfica precisa medida entre la casa cómoda de la profesora de piano, Frau Helene Müller, mujer culta y educada de 40 años, que daba clases particulares caras a los niños consentidos de la élite económica local, y tocaba Beethoven hermosamente los domingos por la mañana en la iglesia luterana del centro histórico, y los hornos industriales gigantes Topf and Son, donde seres humanos vivos eran quemados completamente todos los días después de haber sido, literalmente, trabajados hasta la muerte absoluta en canteras de granito y fábricas subterráneas de armamento. 8 kilómetros medidos entre la panadería tradicional artesanal del Herr Wilhelm Schmidt, maestro panadero que hacía los mejores panes crujientes de toda la región usando harina de trigo pura que guardaba egoístamente en su sótano privado amplio, mientras millones de otros europeos comían pan horrible hecho con aserrín industrial y pegamento barato, y el lugar maldito donde médicos acreditados de las SS, hombres con títulos legítimos de medicina de universidades alemanas respetadas, internacionalmente hacían experimentos horribles con prisioneros completamente conscientes y aterrorizados, sin una sola gota de anestesia misericordiosa, solo para ver científicamente cuánto tiempo exacto tardaba un hombre adulto sano en morir de hipotermia extrema cuando lo sumergían a la fuerza en un tanque de agua mantenida a 0 grados Celsius. O cuánto tiempo precisamente podía vivir teóricamente un hombre con los 2 pulmones perforados por agujas gruesas, o cuántas veces consecutivas podías romper metódicamente los mismos huesos humanos repetidamente antes de que dejaran permanentemente de sanar. 8 kilómetros entre las escuelas primarias municipales, donde niños alemanes rubios, de ojos azules, aprendían diligentemente matemáticas básicas y geografía europea y cantaban alegres canciones patrióticas sobre la patria sagrada y el futuro inevitablemente glorioso del Reich que duraría 1000 años, y el lugar específico donde otros niños pequeños de 6, 7, 8 años eran fríamente fusilados en la nuca con pistolas Walter, porque sí,
simplemente porque eran judíos, porque eran polacos, porque eran soviéticos, porque eran gitanos romani, porque tenían síndrome de Down o parálisis cerebral u otras discapacidades físicas y mentales consideradas oficialmente indeseables por la ciencia racial nazi, porque existían biológicamente y su mera existencia respirando era considerada burocráticamente un problema técnico a resolver eficientemente con la misma obsesión alemana por eficiencia meticulosa, aplicada normalmente a construir autopistas perfectas sin baches y fabricar lentes. Ópticas Zeiss de precisión microscópica incomparable, y absolutamente todos en Weimar, cada santo adulto de esa ciudad, externamente bonita e internamente podrida, juraban con la mano en el corazón que no sabían absolutamente nada de nada, que nunca habían visto con sus propios ojos los trenes de carga de la Deutsche Reichsbahn llegando puntualmente y regularmente, aunque los rieles pasaran directamente por el centro histórico de la ciudad y los trenes pitaban ensordecedoramente fuerte, que nunca habían olido con sus propias narices el olor absolutamente característico e inconfundible, aunque el humo negro y aceitoso de los crematorios industriales era claramente visible desde la torre alta de la iglesia gótica en el centro, cuando el viento primaveral soplaba en la dirección correcta hacia la ciudad. Que nunca habían notado o encontrado mínimamente extraño que literalmente miles de personas entraran regularmente a Buchenwald en trenes abarrotados y camiones militares cubiertos, y nunca, absolutamente jamás, salieran vivas de regreso, aunque los mismos vehículos regresaran siempre completamente vacíos por la misma carretera. Que nunca se habían preguntado sinceramente por qué exactamente las tiendas comerciales judías, que existían lucrativas por generaciones, habían cerrado todas una por una durante la noche de los cristales rotos, violenta de noviembre de 1938, ¿por qué familias enteras que vivían pacíficamente allí desde antes de la guerra franco-prusiana de 1870 habían desaparecido misteriosamente durante la noche sin dejar un solo rastro? ¿Por qué absolutamente nadie más veía a los vecinos Rosenberg o los Cohen o los Stern, que habían vivido en la misma calle angosta por 3 generaciones consecutivas y ahora simplemente ya no existían? El general Patton escuchó personalmente esas excusas idénticas y obviamente bien ensayadas por exactamente 15 minutos cronometrados en su reloj de pulso, antes de romper violentamente una mesa entera de roble macizo alemán en el cuartel general improvisado que acababa de establecer autoritariamente en el Hotel Elephant, el hotel históricamente más lujoso de Weimar, donde el propio Adolf Hitler se había hospedado cómodamente varias veces durante visitas oficiales. Patton era muchas cosas contradictorias al mismo tiempo. Arrogante profesionalmente al punto de ser una caricatura andante, teatral, ensayado en sus gestos amplios y palabras cuidadosamente calculadas para impacto máximo, obsesionado patológicamente por la gloria militar personal y su lugar asegurado en los libros de historia futuros, perfectamente capaz de abofetear brutalmente a soldados jóvenes traumatizados con shock de combate severo y llamar eso cínicamente disciplina militar necesaria, absurdamente vanidoso al punto ridículo de usar cascos cromados, pulidos como espejo, y revólveres caros con mango de marfil legítimo y perla, incluso en la línea del frente peligrosa, donde cualquier cosa que brillara al sol era invitación abierta para un francotirador alemán escondido. Pero definitivamente no era tonto ni ingenuo, no era remotamente el tipo de hombre que aceptaba pasivamente mentiras socialmente convenientes. Y absolutamente no iba a tolerar ni aceptar esa mentira colectiva, absolutamente monumental,
que toda una ciudad próspera de casi 25.000 habitantes había decidido colectivamente contarse repetidamente a sí misma para poder dormir tranquilamente por las noches sin pesadillas horribles. El primer reporte militar oficial detallado llegó a las manos enguantadas de cuero de Patton exactamente el 12 de abril de 1945, precisamente 24 horas después de que sus hombres de vanguardia hubieran entrado por primera vez a Buchenwald y visto lo imposible. 5 páginas mecanografiadas cuidadosamente en espacio sencillo, apretado, que intentaban desesperada e inútilmente describir lo completamente indescriptible en lenguaje militar estándar, escritas metódicamente por un capitán de inteligencia llamado Robert Morrison, que se había graduado brillantemente en periodismo investigativo en la prestigiosa Universidad de Columbia antes de que empezara la guerra, y genuinamente pensaba que dominaba perfectamente el uso de palabras con precisión descriptiva. Pero todas las palabras inglesas disponibles se quebraban patética y completamente bajo el peso imposible cuando intentaban cargar ese tipo específico de horror sin precedentes históricos. Patton leyó el reporte entero 2 veces completas en silencio absoluto y tenso, sentado rígidamente en su silla cómoda de cuero genuino, requisada militarmente de la oficina lujosa de algún oficial nazi de alto rango que había huido cobardemente cuando llegaron los americanos. En la tercera lectura, rasgó el papel a la mitad, con tanta fuerza descontrolada y rabiosa que se cortó profundamente el dedo índice derecho en el borde afilado, y no lo notó inmediatamente, hasta que gotas gruesas de sangre roja empezaron a caer en la superficie pulida de la mesa de caoba alemana, manchando irreversiblemente mapas militares tácticos importantes. Gritó furioso a su asistente personal leal, un mayor extremadamente competente de Vermont, llamado Charles Codman, que servía fielmente con él desde la campaña brutal del norte de África contra Rommel, que trajera inmediatamente a todos los oficiales directamente responsables del reconocimiento inicial de Buchenwald. Patton quería ver todo con sus propios ojos. No confiaba ciegamente en reportes burocráticos fríos, por más detallados y bien escritos que fueran. No confiaba en palabras simplemente mecanografiadas en papel que intentaban imposiblemente transformar horror indescriptible en burocracia militar procesable. Tenía que ver personalmente con sus propios ojos, tenía que oler ese aire contaminado, tenía que tocar esas paredes manchadas de sangre para creer verdaderamente que seres humanos civilizados eran realmente capaces de eso. Al día siguiente, 13 de abril, manejó personalmente su jeep militar personalizado hasta Buchenwald, acompañado por 3 oficiales cuidadosamente seleccionados y 2 corresponsales de guerra convocados porque Patton quería testigos internacionales con credibilidad. Entró por las puertas de hierro donde guardias de las SS verificaban documentos, miró la placa que decía «Jedem das Seine» y empezó a caminar por los pasillos entre barracones. Tardó 20 minutos hasta que giró bruscamente y vomitó violentamente contra una pared. George Patton, el general que nunca mostraba debilidad, se dobló y vomitó hasta no tener nada más en el estómago, pero siguió. Vio las cámaras de gas disfrazadas de regaderas, los ganchos donde prisioneros eran colgados lentamente, las mesas de disección donde médicos hacían experimentos sin anestesia, los frascos con órganos humanos en formol, las tatuajes de piel humana coleccionadas como arte, las pantallas de lámparas hechas de piel curtida. Cada cosa que veía congelaba su rabia en algo más peligroso. Regresó a Weimar a las 4 de la tarde y mandó llamar al alcalde inmediatamente. Franz Jäger, hombre de 50 años, bien vestido, que hablaba inglés perfecto, entró y empezó. «General, nosotros no sabíamos. Las SS no nos decían nada». Patton no gritó. Solo miró en silencio por 30 segundos que parecieron eternos. Luego dijo en alemán fluido:
Ahora van a saber, van a ver cada centímetro, van a oler y nunca más van a poder decir que no sabían. Al día siguiente, emitió la orden que impactó hasta a sus propios oficiales. Todos los ciudadanos de Weimar entre 16 y 65 años serían obligados a visitar Buchenwald. No era invitación, era orden militar con fuerza de ley marcial. Rechazar significaba prisión. Intentar huir sería tratado como resistencia armada. Algunos oficiales cuestionaron. Un coronel de Massachusetts citó las convenciones de Ginebra. Patton respondió con una pregunta que silenció la sala. ¿Y las mujeres y niños quemados vivos ahí creen que tuvieron elección? La noticia se extendió por Weimar como incendio. Familias intentaron huir al campo. No funcionó. 3 batallones enteros registraron cada casa, cada sótano. Soldados arrastraban literalmente a quien resistía. Una señora de 40 años que se encerró en el baño alegando problemas cardíacos fue sacada a la fuerza por 2 soldados que rompieron la puerta. Patton tenía instrucciones claras. Excepciones médicas solo con certificado de 3 médicos diferentes y aprobación personal de él. Nadie consiguió aprobación. En la mañana del 16 de abril, 1.200 ciudadanos fueron reunidos en la Goetheplatz. Algunos lloraban, otros mantenían dignidad ofendida. Patton estaba ahí, en el capó de su jeep, observando. No dio discurso, solo hizo señas para que empezara la marcha. La caminata duró 2 horas y 15 minutos. 8 kilómetros que esa gente conocía bien, pero nunca habían seguido hasta el final. Soldados americanos flanqueaban la columna cada 20 metros, rifles listos. El mensaje era clarísimo. Esto no es negociable. Algunos intentaron conversar, explicar que eran buena gente, que tenían familias, que no podían hacer nada contra la dictadura. Los soldados no respondían. Tenían órdenes de no fraternizar. Cuando la columna llegó a 1 kilómetro de Buchenwald, el olor los golpeó a todos al mismo tiempo. Un olor que no tiene descripción adecuada porque ninguna lengua humana desarrolló palabras para miles de cuerpos en descomposición. Varias mujeres vomitaron antes de ver el campo. Hombres se taparon la nariz con pañuelos que no bloqueaban nada. Una joven de 19 años se desmayó. La dejaron en el suelo hasta que despertara. Luego la obligaron a levantarse y seguir. Las puertas estaban abiertas cuando entraron. Patton había planeado el recorrido meticulosamente. Quería que vieran todo en el orden correcto, de lo menos peor a lo absolutamente insoportable. Empezaron por los barracones donde los sobrevivientes aún estaban. Niños alemanes vieron esqueletos vivos en literas, 3, 4, 5 por litera. Vieron hombres que no podían levantarse. Vieron heridas abiertas llenas de pus y larvas. Los prisioneros miraban con expresiones vacías. Algunos ni notaban a los visitantes. Otros miraban fijo, memorizando rostros. Un contador de 38 años gritó que eso era mentira, que eran actores, propaganda americana. Un teniente se acercó y preguntó si quería tocar a los actores para verificar. El hombre retrocedió temblando y se cayó. Luego vinieron los hornos crematorios. Ahí era donde la mayoría se quebraba. 3 hornos industriales Topf and Söhne, aún tibios, restos de huesos en las rejillas. Al lado, pilas de 200, 300 cuerpos esperando. No pilas pequeñas, montañas de 3 metros, brazos y piernas en ángulos imposibles, rostros congelados en terror. La mayoría estaba desnuda porque los nazis ahorraban tela, eficiencia hasta en el genocidio. Adolescentes de Weimar vieron que esos no eran monstruos, eran personas, gente con manos, pies, rostros, gente que había tenido nombres, familias, vidas. Una niña de 16 años vio a una mujer de su edad y empezó a gritar sin parar. La arrastraron soldados, pero no la dispensaron. Patton fue claro, nadie sale antes de ver todo. La mamá de la niña, señora de abrigo de piel, se derrumbó en el suelo balanceándose y repitiendo «Mein Gott» como mantra roto. Un sacerdote cayó de rodillas tan fuerte
que el impacto se oyó. Empezó a rezar, pero las palabras no tenían sentido. Eran solo sonidos desesperados, porque no existen oraciones para eso. Había una mesa con objetos confiscados, relojes, anillos, lentes, fotos de familia, miles de artículos pequeños representando miles de vidas borradas. Una profesora de matemáticas tomó una foto, familia con 3 niños, todos muertos. La sostuvo y algo se quebró dentro de ella. Empezó a sollozar un llanto gutural, primitivo, que venía de un lugar muy profundo. Otro punto eran los experimentos médicos. Reportes detallados de médicos describiendo cómo inyectaron tifus a prisioneros, cómo sumergieron gente en agua helada, cómo hicieron cirugías sin anestesia, todo documentado con gráficos y conclusiones científicas. Un cirujano de 52 años leyó un reporte sobre hipotermia y vomitó ahí mismo. Bilis corriendo por su corbata cara mientras soldados lo empujaban para seguir. Lo peor se guardó para el final. En el sótano de un edificio administrativo, los nazis habían experimentado hacer jabón con grasa humana. No porque lo necesitaran, simplemente porque podían. Había una caja con barras de jabón amarillo grisáceo. Al lado, un manual de instrucciones. Paso a paso. Cantidad de grasa necesaria. Temperatura ideal. Tiempo de cocción. Escrito con la misma burocracia que organizaba horarios de trenes. Un grupo de mujeres vio y no pudo procesar. Se quedaron mirando las barras de jabón, intentando conectar el objeto familiar con la realidad de que eso había sido personas. Una ama de casa de 35 años empezó a reír. No era humor, era la cordura rompiéndose. Rió hasta que empezó a llorar un llanto sin fin. Cuando terminó, los reunieron fuera de las puertas. Patton estaba ahí. Ahora había cámaras, fotógrafos oficiales, corresponsales de guerra, operadores de cine. Patton quería documentación completa. Sabía que en décadas alguien intentaría decir que eso nunca pasó. Entonces quería rostros alemanes junto a los cuerpos. Quería sus expresiones de horror registradas en película. Las fotografías muestran gente destruida, hombres llorando sin esconderse, mujeres con ojos vacíos, jóvenes que envejecieron 20 años en 3 horas, algunos sucios de vómito, otros en el suelo, incapaces de levantarse. En todas las fotos, al fondo, las rejas de Buchenwald, evidencia incontestable. Algunos intentaron explicar a los periodistas que realmente no sabían. Un comerciante dijo, si hubiera sabido, habría hecho algo. El periodista del New York Times, que había cubierto toda la guerra, respondió, usted sabía, todos sabían, solo no quisieron ver. La noticia se extendió. Otros comandantes implementaron programas similares. Eisenhower fue más allá, ordenando que legisladores americanos volaran para ver los campos personalmente. Quería que senadores vieran para que nunca pudieran ser acusados de ignorancia. Parlamentarios británicos fueron a Bergen-Belsen. Periodistas de todo el mundo fueron convocados para visitar Dachau, Mauthausen. Cámaras de cine grabaron horas de película. Eisenhower escribió al general Marshall, estoy registrando todo porque llegará un día en que algún idiota dirá que esto nunca pasó. Tenía razón, pero al menos había pruebas que ni el mentiroso más creativo podría borrar completamente. En Weimar, los efectos fueron inmediatos. Esa noche, el alcalde y su esposa se ahorcaron. Dejaron una nota de 2 líneas. No sabíamos, pero debimos saber. Otros suicidios siguieron. Un profesor tomó veneno. Una enfermera se tiró de un puente. No eran necesariamente nazis activos. Eran gente que eligió no ver, no preguntar, no hacer ruido. Cuando lo informaron, Patton solo dijo, al menos ahora tomaron algo en serio. Las visitas forzadas continuaron por semanas en decenas de ciudades. En Dachau, 20.000 civiles marcharon por el campo. En Ohrdruf, Eisenhower personalmente llevó residentes. Algunos reaccionaron con horror genuino. Otros resistían, insistiendo que era montaje. Hubo reportes de civiles golpeados por soldados cuando negaban lo que veían.
No oficialmente, pocos comandantes castigaron. La cuestión de la culpabilidad colectiva se volvió debate que continúa hasta hoy. Patton pasó abril obsesionado con Buchenwald. Regresó varias veces, siempre encontrando nuevos horrores. Encontró registros meticulosos de los nazis. Cada prisionero, cada ejecución, cada experimento. Había formularios en triplicado para ejecuciones, sellos en pedidos para ampliar crematorios, memorandos comparando costo por muerte de diferentes métodos. Patton confiscó todo para los juicios futuros. Los sobrevivientes representaban otro problema. La mayoría estaba demasiado enferma. Darles comida normal podía matarlos. Médicos americanos montaron hospitales, pero decenas morían diariamente. Cuerpos empujados más allá del límite se rendían cuando por fin podían descansar. Patton ordenó que ciudadanos de Weimar cavaran tumbas, literalmente. Grupos de alemanes, bajo supervisión de soldados, cavaron fosas y enterraron cientos. Era trabajo duro bajo el sol, mientras el olor a muerte lo permeaba todo. Patton quería que sintieran en la piel el trabajo de limpiar el desastre que su país creó. Algunos se quejaron que era inhumano. Patton respondió que prisioneros nazis habrían tenido suerte de solo cavar hoyos. La decisión de Patton aún genera debate décadas después. Algunos historiadores argumentan que fue esencial, que creó registro irrefutable, que previno negación más amplia. Otros dicen que fue crueldad gratuita, que traumatizó inocentes, que castigo colectivo nunca es justificable. Weimar hoy convive incómodamente con su pasado. Buchenwald está a 8 kilómetros, convertido en memorial. Miles visitan anualmente, voluntariamente ahora. No hay soldados obligando, pero el lugar sigue ahí, permanente. Niños de Weimar aprenden sobre Buchenwald en la escuela, hacen visitas al memorial, confrontan la historia de forma que pocas ciudades necesitan. Es incómodo, es doloroso, es necesario, porque Patton tenía razón. Llegaría el día en que algunos dirían que eso nunca pasó, y lo intentan hasta hoy. Pero es más difícil negar cuando existen horas de filmación, miles de fotografías, testimonios de soldados aliados, los propios alemanes en película confrontando lo que pasó al lado de sus casas. Patton nunca expresó arrepentimiento. Murió en diciembre de 1945, 6 meses después del fin de la Guerra Europea, en un accidente de auto en Alemania. Nunca vio los juicios completos, nunca vio Israel, nunca vio cómo el mundo lidiaría con el Holocausto. Pero en la primavera de 1945, en Weimar, hizo algo que trascendió tácticas militares. Obligó a una ciudad entera a mirar al abismo, y dejó registrado que miraron, que vieron, que no podían fingir más ignorancia. 1.200 ciudadanos atravesaron Buchenwald ese día de abril. 1.200 testigos que tendrían que vivir sabiendo lo que pasó a 8 kilómetros de sus casas. Sabiendo que el olor que sintieron durante años no era de fábrica, era de gente siendo exterminada mientras ellos tocaban piano, comían strudel, vivían vidas pequeñas y cómodas. Y ahora no podían decir más que no sabían, porque habían visto, habían tocado, habían olido, habían presenciado. Y eso nunca más los dejaría en paz. Si esta historia te impactó, deja tu like y comenta desde qué lugar estás viendo esto. Quiero ver hasta dónde está llegando nuestro contenido. Aprovecha y suscríbete al canal para más relatos e historias impactantes. Todo gratis. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video.